Muy bien, pues, si te parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre, dándole muchas gracias a Dios y ofreciéndole este ratito de nuestro tiempo, de nuestra mente que separamos para ofrecérselo a Él, de la selva de la vida y ofrecerle como agradecimiento, lo hemos dicho, pues, obedecer sus mandamientos, que está al alcance de nuestra mano, siempre y en todo momento. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos todos, señora Georgina. Muy buenas noches y muy bienvenida. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar nuestra clase, si les parece. Estamos en nuestro catecismo, por supuesto, y hablamos de la página 580. Dice aquí el artículo 2 y entramos en el segundo mandamiento. Recuerden que ahora el catecismo nos está exponiendo los 10 mandamientos, pero no así de corridito como en el catecismo de los sábados, sino para que entren hasta lo más profundo de la conciencia y la razón. Y nos damos cuenta que tienen una razón de ser. Si no amáramos a Dios sobre todas las cosas, no habría ninguna cuestión moral que nos detuviera. Seamos honrados. Dios nos obliga a amarlo sobre todas las cosas, para después de ahí ya amar a los demás también como a nosotros mismos. Y hemos dicho que si esas dos cosas, esos dos mandamientos, los cumpliera la humanidad, viviríamos ya prácticamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque miren, si amáramos a Dios sobre todas las cosas y personas, y a nuestros vecinos, nuestros eh, parientes, hermanos, como nosotros mismos, pues, no habría ningún problema. El problema es que mucha gente no ama a Dios sobre todas las cosas. Lo hemos comentado y es lamentable. Hay quien ama más a su coche, o su casa, o su empresa, o a su esposa, o a su hijo, o a su hija. Y todo eso ya vimos está mal. Jesús dice, quien ama más a su esposa que a mí, no es digno de mí. Quien ama más a su hijo que a mí, no es digno de mí. Por eso decíamos que para eso está el catecismo, para entender profundamente estos temas y no cometer errores, porque vamos a ser juzgados algún día. Y no podemos decir, ah, pues es que no sabía, pues no supiste porque no leíste tu catecismo y la Biblia, ahí las tenías. Pero, miren, hoy vamos al segundo mandamiento. Estamos hablando ni más ni menos que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y dice aquí, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Pero voy al catecismo, amigos.
Numeral 21:42. Como ya decíamos, segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 7. Pero también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Se dijo a los antepasados: no perjurarás. Pues yo les digo, dice Jesús, que no juren en modo alguno. Mateo 5, versículos 33 y 34. Y miren, vemos claramente que Dios no quiere que lo pongamos de testigo de nuestras minúsculas obras, de convencer a otro ser humano al jurar en nombre de Dios para que me crea. No, cuidado. Dios no es mi garante. Dios no es alguien que va a hacer lo que yo le pida. Por eso, miren, hay que entender este tema desde el principio. Como dice aquí, el nombre del Señor es santo. Cuando digamos el nombre de Jesús, es con respeto, con amor, con gloria. Miren, no sé si les ha pasado, pero yo conozco personas que se refieren a nuestro Señor Jesús como Chuyito. A lo mejor han oído eso. Claro, lo dicen por ignorancia, pero es una ofensa al santo nombre de nuestro Señor. Ese debemos pronunciarlo siempre con respeto. Dice San Pablo, porque quien pronuncia el nombre del Señor Jesús, ese tiene al Espíritu Santo. Porque nadie puede pronunciar el nombre de Jesús sin tener al Espíritu Santo. Fíjense, es algo más allá de un nombre. Es la revelación de nuestro Señor. Recuerden que la palabra Jesús quiere decir Salvador. Y si me permiten adaptarlo, mi Salvador. El que me salvó. Falta que yo ponga mi parte, pero él ya puso la parte principal. Me borró mis pecados, me dio una nueva oportunidad. Esa es la realidad. Por eso, miren, ustedes saben en el mundo en que vivimos y en el México en el que existimos todos los días. ¿Y cuántas veces nos escuchamos que la gente dice, verdad de Diosito Santo? Y muchos, verdad de Dios, y hasta besan la cruz. Está prohibido, nos dice el catecismo. Y aún más, han oído quien dice, verdad del osito Bimbo. Cuidado, ¿eh? Porque esa ya es una blasfemia. Sabemos bien a quién se están refiriendo y en burla. No, con el nombre de Dios no debemos jugar, amigos. Segundo mandamiento, ¿qué tan importante será para Dios y nuestra relación con Él? Pero sigamos leyendo el catecismo, numeral 21:42. El nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal ni hacer mal uso de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. Y yo agregaría permanente. No lo empleará en sus propias palabras,
sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Miren, esto es algo real. Y es como cuando oramos, decimos, Señor, Padre Santo, Padre bondadoso, Jesús, yo creo en ti, confío en ti. Estamos hablando del diálogo interior, en lo más profundo de mi conciencia. Ahí debo pronunciar su nombre. Por eso el catecismo nos instruye a tener reverencia por el nombre de Dios, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. No permitir que los demás se burlen del nombre de Dios, porque es santo. Ese es el mandamiento. Pero sigo leyendo numeral 21:44. Y aquí nos vamos a dejar evangelizar un poco por un gran convertido a la Iglesia Católica. Y es ni más ni menos que el cardenal Henry Newman. Que miren, ahora es santo, San Henry Newman. Pero él en vida fue el principal líder de la Iglesia Anglicana. Fíjense qué interesante lo que les platico. Él era, pues, le llaman ellos el primer ministro de la Iglesia Anglicana, porque recuerden que la máxima autoridad es el rey o la reina en curso. Hoy en día es el rey Carlos II, la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana. Pero enseguida estaba el arzobispo de Canterbury, que era el nombre de el papa de los anglicanos. Pues bien, Henry Newman era el arzobispo de Canterbury, pero se puso a estudiar la Biblia sin influencias. Visitó Roma, visitó los lugares santos y regresó convertido, amigos. Y les digo con mucha alegría que siendo el arzobispo de Canterbury, renunció al anglicanismo y se convirtió al catolicismo y se hizo bautizar católico. Y la iglesia lo recibió y lo abrazó y lo ordenó sacerdote católico y su vida fue ejemplar. Claro, y ya se imaginarán la conmoción que causó en Inglaterra y en todo el reino británico. Lo vieron como traidor, como que los abandonó. Pero él dijo, ¿quién puede cambiar la verdad cuando ya la descubrió? Esa es la respuesta, ¿no? Es tan fácil. Te está diciendo que la iglesia anglicana no estaba en la verdad. Dice, cuando uno descubre la verdad, ya no puede cambiar de rumbo ni de camino. Entonces, miren, él escribió sobre este tema del santo nombre de Dios. Dice el catecismo, la diferencia respecto a su nombre expresa lo que es debido al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Y decía San John Henry Newman, los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que Dios está presente. Fíjense lo que decía John Henry Newman. Tenemos tener sentimientos de lo sagrado y temor también de lo sagrado.
Y tiene razón John Henry Newman. Es como cuando vamos a misa, ustedes estarán de acuerdo conmigo que se siente en una atmósfera diferente. Simplemente al entrar en un templo que tiene la custodia expuesta con el Santísimo, genera una atmósfera diferente. A eso se refiere, ¿por qué? Por lo sagrado que está ahí. Y empezando con la Eucaristía, que no es más que la acción de gracias. Pero el nombre de Dios está sobre todo nombre. Y yo me remontaría a la conversación que tuvo Dios nuestro Señor con Moisés en el monte Horeb. ¿Verdad? Cuando le dice a Moisés, oye Señor, si me preguntan los judíos que quién me está mandando a decirles todas estas cosas y ordenarles tus mandamientos, ¿de parte de quién les digo que voy? Le preguntó Moisés. Y le contestó Dios nuestro Señor. Diles que vas de parte de yo soy. Así diles. Dile, vengo de parte del Dios que se llama yo soy. Y sí, miren, eso es lo que quiere decir Yahvé. O como lo mal pronuncian los protestantes, Jehová. Eso quiere decir Yahvé, yo soy el que es. Fíjense, ahí nace la santidad del nombre revelado. Yo soy, dijo Dios. Fíjense en un presente eterno, ya lo hemos comentado. Dios es. De Dios no podemos decir que fue o que será. No, Dios es, ¿desde cuándo? Desde siempre, ¿hasta cuándo? Eternamente. Dios es, Dios siempre es. Por eso la grandiosidad de su nombre. Y la palabra Jesús quiere decir el Salvador, el que salva en nombre de ese yo soy. Es una extensión del nombre divino revelado a Moisés. Si quieren, lo decimos completo. Yo soy el que salva. ¡Qué padre! Pero miren, repito, yo soy. ¿Por qué? Porque en el presente de Dios es presente eterno, es donde está el cielo. Ya decíamos que el cielo no es un planeta que gira grandote y más bonito que los otros, ¿no? El cielo es un lugar estable que no gira. En el cielo dice la Biblia claramente que no hay día y noche, no sale la luna y se mete y el sol y se mete. No. Dice la Escritura que en el cielo se vive un domingo eterno. Un domingo sin ocaso, fíjense, es decir, el día de adoración, pero no se termina nunca. Y ha estado eternamente. Tal vez nuestra mente no alcance a captar esto tan profundo. Eso representa el nombre de Dios diciéndonos, yo soy, no busques a otro, yo soy, y yo soy, y vengo a salvarte. Es decir, Yahvé, Jesús, yo soy tu Salvador, créelo, confía en mí, guarda mis mandamientos. Esa es la profundidad del nombre de nuestro Señor. Y dice el numeral 21:45. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo explicábamos claramente. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el nombre del Señor es santo y hay que enseñárselo a los niños de chiquitos. Cuando pronuncien el nombre de Jesús, que sea con respeto, con seriedad. Y cuando digan el nombre de Dios, tal cual, Dios con D mayúscula,
que lo digan sabiendo que se están dirigiendo al Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Padre, Maestro, amigo. Todo eso representa el nombre de nuestro Señor Jesús. Recuerden que nos dijo él mismo, ya no los considero siervos, sino amigos. Y un amigo da su vida por los amigos. Entonces Jesús el Salvador dio su vida por nosotros y nos salvó. ¿Cómo no adorar su nombre, venerarlo y darle gloria mientras vivamos respirando aquí en la tierra? Porque por ese nombre nos vamos a salvar, amigos. Pero continuamos en el numeral 2146. 2146. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios. Es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos está prohibido, no le agrada a Dios. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la verdad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Por eso, no debemos decir, te juro por Dios, no, miren, hasta siento feo decirlo. Dios es mi testigo, no aguas, cuidado. Qué a gusto abusar de eso, pero no se vale. Dios no puede ser mi testigo siendo yo un pecador. Dios me ama y quiere que me salve, pero Él no es mi testigo de nada. Y no puedo jurar en su nombre. Es decir, te juro por Dios, no, hombre, va a decir Dios, espérate, yo tengo que ver contigo. Nadie puede usar la grandeza de Dios como garantía de una promesa humana. Insignificante, no importa qué promesa sea. Pero acabamos de leer, si la llegamos a hacer, hay que cumplirla. Que recuerden que también se valen los votos, las promesas, pero hay que cumplirlas. El más famoso es el juramento para no tomar alcohol, recuerden. Dios acepta esos juramentos, ¿eh? Juro ante Dios que no beberé vino durante tanto tiempo, pero quien lo rompe puso a Dios como mentiroso, como aquel que firmó como deudor solidario, ¿verdad? Como aval. No, Dios no se va a dejar ser aval de nadie. Imagínense que yo le digo a otro, mira, Dios es mi aval, ¿verdad? No, hombre, pues, si no logro que sean mi aval para rentar una casa. Voy a tener como aval al Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, creador de todo lo que existe. Pues no, claramente es un abuso humano. De hecho, decía Jesús, no jures ni por ninguno de tus cabellos, porque no sabes si lo vas a vivir o no lo vas a vivir. Decía Jesús, sea tu palabra sí cuando sea sí y no cuando sea no. Porque todo lo demás que pasa de ahí viene del demonio, decía nuestro Señor Jesucristo. Si es de que no necesitamos jurar, basta nuestra palabra y también nuestro testimonio de vida. Porque si nuestro testimonio es falso, nadie nos va a creer absolutamente nada, aunque juremos en nombre de Dios Altísimo. Pero luego vemos aquí, amigos, numeral 2148. Un defecto grande con respecto al nombre de Dios y lo sagrado. La blasfemia. Esta se opone directamente al segundo mandamiento.
consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. Esta es su carta de Santiago, capítulo 2, versículo 7. Fíjense, recuerden que él era ni más ni menos que primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero entendió perfectamente que su primo hermano era el Dios hombre que habían esperado como el Mesías por siglos y siglos. Por eso, miren, dice aquí, los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemia recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión completa. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Y miren, esto se ha repetido tantas veces. Miren, hablo por ejemplo de los musulmanes o de la Inquisición, si me permiten también. Matar en nombre de Dios, eso es una blasfemia imperdonable. Quienes la han cometido en vida, no creo que les haya ido bien en su juicio. Matar en nombre de Dios es blasfemar contra su nombre. El mandamiento de Dios es no matarás, ¿eh? ¿Para qué le buscamos tanto rollo al asunto? Perdónenme por expresarme así. O sea, Dios no nos puede decir, no matarás, y luego decirnos, ve y mata en mi nombre a aquellos, porque no, cuidado. Lamentablemente este error y este pecado grave lo cometió la iglesia con la Santa Inquisición, que no fue solo la iglesia católica, también cometieron Santa Inquisición los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, todas las iglesias que surgieron cometieron esta blasfemia contra el santo nombre de matar en el nombre de Dios. No sé si recuerden el asunto de las brujas de Salem, un asunto muy famoso, donde mataron a muchas mujeres acusadas de ser brujas. Y miren, eran protestantes contra protestantes, todos esos muertos que fueron muchos. Y acusaban a una señora con cosas como, miren, yo la vi salir de su casa y la vi convertirse en gallina. De ese tamaño eran los testimonios en contra de las acusadas. Y como bastaban dos o tres testigos, llegaba otra vecina que le caía gordas. Mire, yo la vi haciendo una pócima de brujería para aplicársela a otra vecina. Y terminaban quemándolas en la hoguera, ¿eh? Con dos o tres testimonios de otros. Cuidado. Y a todas las quemaron en nombre del Dios verdadero, según ellos. Miren, suena horrible. A eso se refiere el catecismo. Si la violación del nombre de Dios puede llegar a matar y decir que es el nombre de Él. No, miren, comenzámonos, amigos. Dios es el único que da la vida y el único que da la muerte, nadie más. El demonio no da ni la vida ni la muerte. Da lata y lastima, pero la muerte solo Dios la autoriza y la permite. Igual que el que nazca una persona, solo Dios puede hacerlo. Nadie más.
Y miren, para nuestra tranquilidad nos vamos a morir el día que Dios quiera, ¿eh? Y eso es reconfortante, la verdad. No el día que yo quiero, que quiera el diablo, que quieran mis enemigos. Dios me va a llevar de aquí si soy obediente a sus mandamientos el día que Él decida llevarme. Cuando Él lo quiera. Por eso esa fecha es importante. Si se fijan, la mayoría de los santos, su fecha de festejo es el día en que murieron. ¿Por qué? Porque es el día que se unieron, el día que nacieron para Cristo, el día que nacieron para el cielo, donde no se paga renta, no hay tiempo, no hay sexo, no hay dinero, no hay envidia, no hay dolor, no hay pena. Nuestra mente no sabe de esa hermosura espiritual, ni la menor idea. Luego, porque de repente nos distraen cosas de este mundo que nos alejan del camino que lleva a ese lugar maravilloso que llamamos el cielo, la gloria, la casa del Padre, la Jerusalén celeste, como quieran decirle. Solo adorando el santo nombre de Dios podemos llegar a ese bendito lugar. Pero continuamos, numeral 21:49. Siguiendo sobre este tema, queridos amigos, de el santo nombre de Dios. Y decía otro gigante de la iglesia, que es San Agustín. Recuerden que si alguien entendió a Dios, es San Agustín. Y la prueba de ello son las citas que trae este catecismo de la iglesia de San Agustín. Miren, trae mínimo, y no miento, por lo menos 10 veces más citas de San Agustín que de Santo Tomás de Aquino, que es quien le sigue en menciones y citas en este catecismo. San Agustín penetró la revelación de Dios nuestro Señor muy profundamente. Por eso sus palabras son también tan valiosas, son como perlas. Y tiene frases increíbles. Miren, les voy a mandar las frases de San Agustín en el grupo de WhatsApp para que las disfruten de verdad y las puedan imponer en su vida como parte de su manera de pensar. Pero voy a continuar, numeral 21:49. Y dice, las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Y dice San Agustín, miren, el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Fíjense qué bonito lo describe San Agustín. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Sea en el templo, en mi casa, en la calle, al rezar el rosario, etcétera, etcétera. Pero sigo leyendo, amigos, numeral 21:50. Y nos advierte el catecismo sobre algo muy importante, sobre este tema. Y es ni más ni menos no tomar el nombre del Señor en vano. Numeral 21:50, página 582. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramentos o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor.
al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás, dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios como Creador y Señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. Fíjense, no hay más, ¿eh? El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Miren qué feo suena. El que no cumple su juramento y dice, miren, repito, la palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma, ¿eh? Tan, tan. Si la palabra humana o está de acuerdo con Dios o está en contra de Dios. Por eso, miren, quien más usa la blasfemia es quien no está con Dios. Es al que se le hace fácil decir, ¿verdad de Diosito Santo en la cantina, verdad? O con los cuates. No, neta, ¿verdad de Diosito Santo? Perdónenme por hacer esto, pero ¿quién de ustedes no ha visto personas católicos? Fíjense, usando el nombre de Dios en una cantina, en una plática de cuates. No, esas personas no han entendido el valor del nombre de Dios en nuestras vidas y en nuestros espíritus. Pero continuamos, amigos, precisamente capacitándonos en esto. Numeral 2152. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene. ¿Qué es lo que les decía con los que iban a jurar, verdad? A la catedral, a la basílica, para no tomar vino. Iban y juraban el domingo y el lunes ya andaban bien borrachos en la noche. No, estas personas no respetan el nombre de Dios, les vale medio cacahuate. Me fui muy elevado en valor. No, miren, si algún día llegamos a jurar el nombre de Dios o prometerle algo a Dios, cueste lo que nos cueste, debemos cumplirlo. Sea un ayuno, una promesa, una peregrinación, un sacrificio, una abstinencia, que si se la prometemos a Dios y la cumplimos, ojo, nos hace crecer, nos hace más grandes si la cumplimos, pero si fallamos, entonces nos va a destruir. Porque quien entra es el diablo en forma de una serpiente que nos empieza a carcomer por dentro, como el parásito de la solitaria, que nos come por dentro y se come todo nuestro contenido, ¿no? Cuidado, en eso de usar el nombre de Dios sin respeto y sin temor reverencial, aguas, puede tener consecuencias muy feas para nuestra alma. Pero continuamos. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. ¿Eh? Y miren, lo oímos en las canciones, pero juro por Dios que te vas a no sé qué, ¿eh? Y te va a ir de la fregada. Aguas. No, esos perjurios son perjurios. Son totalmente contrarios a Dios y son pecados graves. ¿Eh?
pero te juro que te va a ir de la patada. Cuidado, ¿eh? No, amigos. Y miren, lamentablemente son pecados y vicios que están bien establecidos, lamentablemente, en nuestra sociedad. Incluso dentro de la iglesia hay que reconocerlo con dolor. Pero sigue instruyéndonos el catecismo, numeral 2153. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Han oído que se dijo, dijo el Señor a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, sea su lenguaje sí, cuando deba ser sí, o no, cuando deba ser no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Esto, amigos, está en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 34, y también el versículo 37 por separado. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, perenne, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante el tribunal, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Miren, esto lo aplican en algunas cortes. Juras en nombre de Dios decir la verdad y solo la verdad. Y la persona dice con la mano sobre la Biblia, sí, lo juro. Bueno, ahí tiene que jurarlo porque si dice no lo juro, pues ya perdió el caso. Está condenado automáticamente o condenada. Por lo tanto, amigos, hay juramentos, como dice aquí el catecismo, que son de origen humano e ineludibles. Pero continúo, numeral 2155. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos futiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado, es decir, rechazado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Y miren, para ilustrar esto, pues bueno, tenemos muchísimos casos, pero me voy a referir simplemente, amigos, a los mártires cristeros. Todos prefirieron morir que hacer una promesa ante el gobierno de dejar a Cristo y dejar de predicar, cuidado. Esa promesa jamás se la cumplió al gobierno y prefirieron morir, lo sabemos bien. Eso sí, gritando, ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Esto es algo real. Fíjense, invocando el nombre de Dios y el de su madre. ¡Viva Cristo Rey! Cristo es su nombre. Recuerden que Cristo es una palabra que viene del griego y quiere decir el elegido de Dios. El Mesías es la misma palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego, el elegido de Dios en español.
Eso es. Por eso cuando hablo del Cristo es el nombre de Dios también. Estoy diciendo, es el elegido de Dios. Cuando lo pronuncien, no estoy hablando de cualquier persona, cosa, planeta, astro. Estoy hablando del mismo Dios que se hizo hombre en el vientre de la Santísima Virgen María y habitó entre nosotros y eligió para sí el nombre de Salvador, que es lo que quiere decir Jesús, el que salva, Salvador. Pues decíamos que unido con el nombre del Antiguo Testamento, yo soy el Salvador. O si quieren meter en el nombre de Dios Emanuel, también cabe. Dice Isaías 7:14 que María es la madre del Emanuel. Y esa palabra quiere decir Dios con nosotros, entre nosotros. Es decir, María fue y es la madre del Dios que habitó y habita entre nosotros. Miren, ese es el nombre de Emanuel, Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero le ponemos Emanuel Jesús. Fíjense otra vez. Dios con nosotros, ¿para qué? ¿No para acompañarnos? ¿Para enseñarnos? No, ¿eh? Miren todo lo que vino a hacer Jesús a este planeta Tierra. Nacido de la Virgen María, fue por salvarnos, ¿eh? Comenzámonos de eso. Los milagros, las palabras, las enseñanzas, los misterios revelados, el arrojar demonios de los endemoniados, el resucitar muertos, curar paralíticos. Eso lo hizo ya para demostrar quién es. Pero su motivo es salvarnos. No vino a hacer milagros. No vino, si me permiten, a dar grandes discursos. Los hizo y los tuvo que hacer porque vino a actuar con amor. Pero recuerden siempre que la intención del Dios hombre es salvarnos, salvarnos. Y no nos puede salvar él automáticamente. Tenemos que involucrar nuestro libre albedrío y contestar a su amor con nuestro amor pequeñísimo, por lo menos, pero completo. Por eso, miren, las cosas sagradas son y serán eternamente sagradas. Y así debemos referirnos a ellas, tratarlas, pronunciarlas con reverencia, con dignidad y respeto. Pero ahora, amigos, vamos a ver el nombre cristiano, otro asunto también verdaderamente importante, ese en nuestras vidas. Y ojo, papás, cuando bauticemos seres humanos en la familia, porque el nombre que llevamos tiene mucho que ver con nuestra religión, con nuestra fe. Numeral 2156. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en Mateo 28, versículo 19. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Miren, y esto es real. No sé ustedes, pero debemos invocar a nuestro santo. Yo tengo dos santos patrones y a lo mejor se los he compartido. Uno es San Charbel Magluf, que es el día de mi cumpleaños, y San Antonio de Padua, que es mi segundo nombre. Yo me llamo Jaime Antonio. Por lo tanto, Antonio de Padua también es mi santo patrón. Y no digamos San Charbel.
Y miren, no les quito tiempo, pero si supieran los milagros que me han concedido, me dirían que estoy inventando cosas increíbles. De verdad se vuelven nuestros protectores. ¿Por qué? Porque están unidos a nosotros por una liga espiritual directa. Llevamos su nombre. Imagínense, ¿cómo se sentirían ustedes de que alguien se pusiera su nombre por ustedes y lo llevara con orgullo? Por eso, miren, al elegir los nombres deben ser nombres cristianos. Muy lamentablemente en nuestros días los papás jóvenes se van alejando de los nombres cristianos, estarán de acuerdo. Y ponen ahora unos nombres bien raros, tomados de los vikingos, del inglés, de otros lenguajes, de otras religiones. Cuidado, ¿eh? Porque el nombre nos va a acompañar toda la vida, díganme si no es cierto. Cuando nos podemos zafar de nuestro nombre, nunca, ¿eh? Y de hecho nos va a ingresar en el cielo con ese nombre. Claro, al entrar a la gloria, Dios nos lo va a cambiar por otro que nos va a revelar inmediatamente que nos diga, pásale, tus pecados fueron perdonados y has sido limpiado, que te pongan una túnica blanca y purísima y que te pongan una corona para que entres a mi casa. Miren, de eso hablamos. ¿Quién va a lograr eso? Pues quien cumpla los mandamientos, quien obedezca a Dios en todos sus dictámenes, no solo en unos sí y en otros no. Pero sigo leyendo, amigos. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Ya lo decíamos, queridos amigos. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Miren, esto es muy real. Y lo que nos dice, miren, el bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. Y la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Miren, persignarnos es algo que nos protege del demonio. Y miren, si me permiten hacerles una recomendación, tengan siempre agua bendita. Venden donde venden artículos religiosos, venden unas pequeñas pilitas de agua bendita para ponerlos en la salida de la casa. Para antes de pisar la calle, tomar agua bendita, persignarnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacer la señal de la cruz con el agua bendita en nuestra frente y pedirle a Dios que nos acompañe a donde vayamos. Esto es poderoso, ¿eh? De verdad. El agua bendita hace huir al demonio, ¿eh? Como si fuera un ácido corrosivo que si lo llegara a tocar lo va a deshacer. Ese es el efecto del agua bendita. Y si le sumamos la cruz de nuestro Señor, más fortaleza, más defensa llevamos. Esto es lo que creemos, amigos. Dice el numeral 2159. El nombre recibido en la pila del bautismo es un nombre de eternidad. En el reino de Dios
el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Ya se los decía yo hace rato. Miren lo que dice, repito, al vencedor, es decir, al que logró llegar a la gloria, le daré una piedrecita blanca, sin un diamante, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Si yo me llamé Jaime aquí, me van a entregar una piedrecita blanca al entrar a la gloria que contendrá un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Decíamos, está en Apocalipsis 2:17. Y miren, voy a poner un ejemplo. Algunos ya recibieron el cambio de nombre. Es una realidad. Por ejemplo, los papas, ¿sí? Los papas para el mundo se llamaron, por ejemplo, eh, Joseph Ratzinger, que fue Benedicto XVI, pero Dios le dijo, ya no te vas a llamar Joseph Ratzinger, desde hoy te vas a llamar Benedicto XVI. Miren, esto lo ha aplicado Dios desde el Antiguo Testamento. Le dijo Dios a Jacob, ya no te llamarás Jacob, desde hoy te llamarás Israel, porque has luchado contra Dios y has sobrevivido. Y le dijo también a Abraham, ya no te llamarás Abraham sin H, desde hoy te llamarás Abraham con H. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer de ti multitud de pueblos. Miren, la palabra Abraham sin H quiere decir de noble descendencia. Pero Dios le cambia el nombre y le dice, no te llamarás Abraham con H, que quiere decir padre de multitud de naciones. Y eso es el padre Abraham. Todos lo tenemos como el padre Abraham, hasta la cancioncita. El padre Abraham tenía muchos hijos tenía él. Tú eres uno, yo también. Sí, también lo dicen fíjense, los judíos, los musulmanes. Todos reconocemos a Abraham como padre antepasado. De eso hablamos. Y Dios le cambió el nombre. Y Dios le cambió el nombre a Pablo. Y le cambió el nombre a Pedro, recuerden, ¿eh? Dios le dijo a Pedro, ya no te llamarás Simón. Desde hoy te vas a llamar Piedra. Es decir, Pedro, porque sobre ti voy a construir mi iglesia. Ahí está el cambio de nombre. Miren, a ellos ya los vamos a conocer en el cielo como Pedro, como Pablo. Recuerden que Pablo no se llamaba así. Pablo se llamaba Saulo, Saúl. Pero cuando se convirtió a Cristo, que era un enemigo de la iglesia, recuerden, que andaba persiguiendo cristianos para azotarlos, encarcelarlos y matarlos, se le aparece Jesús. Y le dice, Pablo, ¿quién eres? Yo soy a quien andas persiguiendo, le dijo Jesús. Y le dice, pero ¿sabes qué, Pablo? Le estás dando patadas al aguijón. Fíjense qué le dijo. Miren, atacar a Dios es darle patadas a un aguijón. ¿Quién sale dañado? El que da la patada. Cuidado, miren, la escritura tiene bastantes respuestas sobre este tema que nos hace entender perfectamente. Ya no serás Saulo, ahora serás Pablo, que quiere decir pequeño. Eso quiere decir el nombre Pablo, pequeño, que ya es un nombre, vamos a decir, romano, ¿verdad? Recuerden que San Pablo nació con ciudadanía romana. Se le conoce como Pablo de Tarso y Tarso estaba en territorio del Imperio Romano en ese tiempo. Pero voy a terminar esta partecita para terminar nuestra clase del día de hoy, queridos amigos. Y dice al final de este numeral 2159, también parte del mismo Apocalipsis. Miré entonces y había un cordero
que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Fíjense hasta dónde llega el poder del nombre de Dios. Hasta la eternidad y las promesas del Apocalipsis. Al vencedor, miren, le daré su piedrecita. Ojalá seamos vencedores, queridos amigos. Pero por hoy vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre y Señor por tanto que nos da, tanto que nos protege, tanto que nos ha ofrecido desde darnos la vida hasta darnos comida y vestido. Es justo que le ofrezcamos lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, amándole a Él sobre todas las cosas y a todos los demás seres humanos, a todos como a nosotros mismos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide y los proteja de todo mal. Los quiero mucho. Les agradezco mucho su presencia. Los espero la próxima clase. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas Gracias, noches, maestro gracias. Jaime. Gracias, Georgina, Mauricio, Juanito. Dios los bendiga de corazón. Muchas gracias. Bonita semana Gracias, para Jaime. todos. Nos vemos. Igual, bendiciones.